Para este día vamos a estar desarrollando lo que es algunos puntos iniciales de agenda. Ya les voy a hacer lectura de ella, pero así también vamos a estar desarrollando una práctica en un simulador virtual, el cual más adelante también les explicaré, pero solo para adelantarles será bastante importante realizar esa práctica, ya que vamos a ver de una forma más real cómo funciona el contenido que vamos a estar abordando. Tengan muy buenos días a quienes están integrando. Bueno, en razón del tiempo vamos a dar inicio. Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Así también agradeciendo su puntualidad, como también deseando lo mejor para ustedes y su familia. Para este día vamos a tener una agenda bastante dinámica en la cual vamos a estar desarrollando ciertos puntos referentes a un contenido que es bastante interesante, que es referente a la ionización del agua. En las clases pasadas estuvimos realizando un foro virtual en el cual estuvimos desarrollando este contenido propiamente de la ionización. Ahora veamos propiamente cómo será lo que es la parte teórica del tema y luego en el simulador vamos a estar ejercitando ya la práctica, cómo se observa la ionización a nivel molecular. Así que esta será la agenda de trabajo semanal y voy a proceder a la respectiva lectura. Tenemos como punto 1 la bienvenida, luego el punto 2 de agenda, abordaje del contenido de equilibrio iónico del agua. Cabe aclarar de que este punto lo vamos a desarrollar para este día. Vamos a ver los aspectos teóricos, así también procedimentales de cómo encontrar la ionización de una sustancia en relación a sus iones. Luego el punto 3, la ejemplificación. Veremos un ejemplo cotidiano de cómo funciona lo de la ionización y así también qué pasos aplicar para encontrar el valor de la constante Kc, que es un valor relacionado al valor de la concentración de iones que puede tener una sustancia acuosa. Luego en el punto 4, ese punto lo vamos a desarrollar para la próxima sesión, que será la sesión del día de mañana, que será el último contenido de la unidad 6 sobre interacciones de la materia, que lleva por título definición y escalas de pH. Vamos a ver cómo funciona el potencial de hidrógeno, cuando una sustancia se hace ácida, cuando una sustancia es básica, en razón de las concentraciones, tanto de hidróxido como de hidrógenos. Y en el punto 5, retroalimentación de la jornada. Este punto también lo vamos a desarrollar para el día de mañana. Así que esta será la agenda de trabajo, tanto para este día como para el desarrollo del día de mañana. Así que pedirles, por favor, de que anotemos la agenda de trabajo y cuando hayamos realizado ese procedimiento, me confirman en el chat, por favor, para dar paso al punto 2, que es el desarrollo del contenido sobre equilibrio iónico del agua. Para quienes se van integrando, es de anotar, por favor, la agenda de trabajo semanal, ya que con ello vamos a estar trabajando la sesión de este día y también la actividad del día de mañana. Muy buenos días. Para quienes se van integrando, por favor, anotar la agenda de trabajo semanal, ya que con ello vamos a estar trabajando tanto la sesión de este día como las actividades del día de mañana. Así que al realizar lo que es la anotación, me confirman en el chat, por favor, para dar paso al desarrollo del contenido de la ionización del agua. Buenas. Muy buenos días.
Buenos días. Muy buenos días. Anotamos la agenda de trabajo, por favor, y me confirman en el chat cuando la hayamos realizado. Muy bien, gracias por confirmar, Callejas, que ya anotó la agenda. Muy bien, gracias por confirmar en el chat. Bueno, un minuto más para hacer la anotación de la agenda de trabajo y vamos a dar paso al siguiente punto. Así que me van confirmando, por favor, si ya vamos anotando la agenda de trabajo. Si en dado caso se queda en algún punto, no se preocupen, que luego les voy a facilitar el documento de la presentación. Muy bien, gracias por confirmar en el chat a quienes ya van realizando su anotación de agenda. Gracias por confirmar. Bueno, vamos a dar paso entonces al segundo punto de agenda de trabajo semanal. Si en dada situación no han terminado de finalizar la anotación, no se preocupen. Posteriormente les voy a facilitar el documento de la presentación para que llevemos a cabo los respectivos apuntes. Así que vamos a pasar ya propiamente al abordaje del contenido, equilibrio iónico del agua. Bueno, para arrancar con lo que es el tema, debemos de comprender de que cuando hablamos de la ionización del agua, estará relacionado a un aspecto bastante importante dentro de la química, que son los iones. Los iones son partículas cargadas eléctricamente y en el caso de los iones pueden ir en dos sentidos. Pueden ir iones positivos o iones negativos en razón de la carga y la naturaleza de esas partículas. Y cuando ocurre un proceso de ionización, la sustancia puede adquirir lo que es una propiedad negativa o una propiedad positiva que le dará como resultado lo que es acidez o basicidad. Y en razón de ello es cuando llegamos a lo que es la ionización del agua. Como todos sabemos, el agua es una sustancia no muy compleja, ya que su enlace únicamente implica dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para formar su fórmula química, que es H2O. De esa manera podemos decir de que en cuanto a la fórmula química del agua, no es muy compleja en cuanto a su estructura atómica. Sin embargo, lo interesante y cuando lo relacionamos a la ionización, que el agua puede adquirir iones del ambiente. Dependiendo de las sustancias que le rodeen, así puede adquirir lo que son iones de hidrógeno o iones de hidroxilo. Y respectivamente tanto el hidrógeno, que son átomos de hidrógeno en el centro, como también el hidroxilo,
que son átomos cuya composición tiene una abundancia de oxígeno por encima de lo que es el hidrógeno, constituye cierta propiedad en el agua que la puede hacer ácida o la puede hacer básica. Y básicamente podemos decir de que la ionización consiste en eso, cuando el agua adquiere propiedades, sea adquiere iones de hidrógeno o adquiere iones de hidroxilo, como vemos allí en el texto. Y en el caso del hidrógeno se representa con esta H con el símbolo positivo, H más, y en el caso del hidroxilo o el hidróxido con el OH menos, debido a la carga eléctrica que poseen. Otro aspecto importante a señalar dentro de lo que es el aspecto de la ionización del agua es la cantidad molecular que está presente dentro de la estructura de la fórmula H2O, que va a las 10 a las 9 moléculas. Y esa cantidad de moléculas, según lo que son los iones, tanto de sales minerales, como pueden favorecer que adquiera el agua una ionización positiva, o elementos más neutrales, como adquirir agua pura de lo que es un manantial, dependiendo de ello, esas moléculas van a adquirir esos iones y van a convertir al agua tanto en una sustancia ácida o en una sustancia básica. Y de esa manera podemos decir de que las moléculas son la base para que el agua se ionice. Y cuando ocurre la ionización, las fuerzas moleculares, intermoleculares, que se llaman fuerzas de Van der Waals, generan lo que es una atracción de esos iones hacia el núcleo central, que es la molécula de H2O. Así también podemos decir de que este proceso de ionización se le llama de otra manera, que es disociación. ¿Por qué? Porque el H2O se disocia de su propiedad o su fórmula natural, que es propiamente el agua pura, H2O. Adquiere otros elementos del ambiente y cambia la fórmula química del agua. Como vemos acá en esta imagen, se ve claramente la representación del proceso de ionización del agua, en el cual tenemos dos H2O, que son dos moléculas de agua en su estado puro, en un estado neutral, no es ni ácida ni básica, sino que se encuentra en un equilibrio químico. Sin embargo, ¿qué sucede con estas dos moléculas de H2O? De que interviene lo que es un H3O. ¿Y qué es el H3O? Es la fórmula de un agua ácida o cuya concentración es de hidrógeno. ¿Por qué? Porque adquirió lo que son partículas positivas. Y al adquirir lo que son esas partículas positivas, que son los iones de hidrógeno, hacen lo que es a nuestro H2O una disociación de su estructura natural, convirtiéndola en un agua ácida. Y ejemplos que podemos tener de una ionización negativa de la vida cotidiana es el agua del chorro, el agua que provee lo que es ANDA. ¿Por qué? Porque ANDA utiliza lo que son sales minerales, como es el sulfato de sodio y el sulfato de aluminio, y esas sales se rodean alrededor de la molécula H2O y atraen con fuerzas intermoleculares iones positivos, y queda como resultado de que el agua que provee lo que es el servicio público es un agua cuya concentración está mayor o por encima de hidrógeno que de hidróxido. Es una agua ácida. Así también tenemos lo que es otra composición de este proceso de la ionización, que es la adquisición de iones negativos o de hidróxido, OH menos. ¿Y qué sucede en ese proceso? De que el agua adquiere estos iones y va a dar como resultado la basicidad o alcalinización del agua. En otras palabras, será una agua básica. ¿Y de qué manera podemos encontrar esta agua con esas propiedades? El agua de río. Cuando no hay contaminación, el agua de río al contactar con lo que son las rocas y los minerales que se encuentran en lo que es en la cuenca del río, genera de que se ionice negativamente. Y de esa manera es una agua básica, ya que no ha sido tratada ni tampoco podemos afirmar de que es pura porque entra en interacción con la luz solar y de esa manera se ioniza negativamente. Así también tenemos otros ejemplos de ionización como lo son los filtros. Los filtros de ultravioleta o los de ozono que se emplean para purificar agua, esos filtros emplean una ionización negativa. Toman lo que es el agua de la fuente pública, lo procesan, irradian lo que son iones negativos y tratan de neutralizar el efecto ácido que trae por las sales minerales
para que adquiera lo que son estos iones y sea una agua mucho más sana para consumir. Así también tenemos otros procesos de ionización negativa, como la exposición al sol del agua. Cuando exponemos al sol cierta cantidad de agua bajo cierto periodo de tiempo, la estamos ionizando. Llegan los iones del sol que borbandean cada segundo y los adquiere. Y gradualmente va adquiriendo más iones hasta que se vuelve una sustancia con mayor concentración de hidroxilo. Y de esta forma podemos representar lo que es la ionización. La ionización es un proceso no muy complejo, solo implica considerar sus concentraciones. Si tiene mayor concentración de hidrógeno, va a ser un agua ácida, mientras tiene mayor concentración de hidroxilo, es una agua básica. Así también podemos mencionar de que este proceso de la ionización es bastante importante para la vida, ya que como todos sabemos, nosotros somos una respuesta o así también somos un origen del pH. El pH es el potencial de hidrógeno y también define lo que es la normalidad dentro de nuestro organismo, el equilibrio orgánico. Y cuando ocurre un proceso de ionización, tanto del agua que consumimos, bien puede afectar si tiene una alta concentración de hidrógenos, que son partículas positivas, o bien puede favorecer a una buena salud cuando el agua se encuentra en un estado puro, neutral, o asimismo posee una concentración poca o relativa de hidróxilos, y de esa manera podemos tener una mejor salud a partir de esta composición de la molécula de H2O. Y como vemos claramente, este proceso está acompañado de iones. Los iones realizan el proceso de la ionización y dependiendo de si son iones positivos o iones negativos, ánodos o cátodos, van a determinar la naturaleza de nuestra molécula H2O. Así también podemos mencionar otros aspectos importantes dentro de la ionización del agua, que es la experiencia molecular. Como este proceso ocurre a nivel microscópico, veamos acá cómo se representa este proceso. Tenemos en esta parte una molécula de agua pura, H2O. ¿Qué sucede con esta molécula de agua pura? Que irradia un fotón. Un fotón es una partícula de luz que fue descubierta en el siglo XVIII y también favoreció para su descubrimiento a Albert Einstein con su teoría de la relatividad general. ¿Y qué sucede con el fotón? Irradia lo que es a la molécula de agua y va a generar una excitación, una vibración de esa molécula de agua, dando como resultado de que se desprenda un electrón que es un ion negativo y nos va a quedar ionizado lo que es nuestra molécula de H2O. ¿Y qué va a pasar con ese ion molecular que quedó desprendido y así también es necesario para equilibrar la molécula? Toma lo que es del ambiente un átomo de hidrógeno y queda como resultado H3O. Y de esa manera tenemos un agua ionizada positivamente. ¿Qué significa? Una agua cuya concentración de hidrógeno la hace ácida. Es un agua que ha sido procesada o tratada químicamente. En cambio, acá tenemos el otro ejemplo. Tenemos siempre el ion excitado, pero ahora, ¿qué sucede? De que el ion adquiere lo que es una partícula positiva, sin embargo, mantiene lo que es un equilibrio a nivel de cargas, tanto positiva y como negativa, y de esa forma se mantiene su estructura original. Acá tenemos tal cual en este ion molecular, la molécula con la cual iniciamos lo que es el proceso, un H2O puro. Y acá en esta expresión tenemos el proceso inverso, en el cual el agua se nos hace básica. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Queda un radical molecular debido a que se han perdido las cargas positivas y se adquiere un protón para poder suplir esa necesidad de lo que es el átomo de oxígeno a tal forma de que nos va a quedar como resultado una molécula de agua básica cuya concentración de hidrógenos será por encima de la concentración de hidrógeno. Y de esta forma vemos claramente de que este proceso de la ionización es un proceso que implica cargas eléctricas, partículas de luz. Cuando la luz está presente en cualquier proceso irradia el agua, está transmitiendo iones. Así también cuando es tratado químicamente la molécula de H2O pura a través de procesos
en los cuales se agregan sales minerales, genera el mismo efecto, en el cual produce una ionización positiva y nos da como resultado una agua ácida. También podemos mencionar otros aspectos dentro de este proceso de la ionización, que es este experimento. En este experimento podemos ver claramente cuál es la naturaleza de la ionización química. Acá en pantalla tenemos lo que es un suministro de calor, que es esta vela, esta flama, que está irradiándose en este matraz, que es el recipiente, y en el interior del recipiente tenemos dos sustancias. Tenemos agua en estado líquido, H2O puro, cuya punto de ebullición es 100 Celsius, y también tenemos etanol, que es una sustancia orgánica que tiene una coloración respectiva, que es una coloración amarilla. Pues en el recipiente tenemos mezclado tanto el agua con el etanol. ¿Y qué sucede en el proceso de destilación? De que el calor hará de que entre en su punto de ebullición el etanol, va a convertirse en vapor y ese vapor llega a este punto, a esta sección del experimento y se va a condensar, dando como resultado la caída de ese vapor en una precipitación que son gotas ya a nivel de estado líquido. Va a transcurrir lo que es a través de esta parte de la sección del experimento y caerá en este otro recipiente en forma líquida, ya el etanol separado del agua. Y de esta manera podemos ver claramente de que la ionización quedó del lado del agua, ya que al perder lo que es la otra sustancia reactiva, que era el etanol, se ioniza positivamente el agua, porque el etanol es una sustancia ácida por ser una sustancia orgánica. Y de esta forma vemos en el experimento claramente de que la destilación responde a un proceso de ionización, ya que se alteran las moléculas, vibran, se excitan, dando como resultado la separación del etanol con el H2O puro. Ahora veremos lo que es una ejemplificación de cómo determinar este proceso de ionización en una sustancia química. Para poder hacerlo, es un proceso que no implica mucha complejidad, ya que solo necesitamos conocer ciertos valores. Acá tenemos un caso referente a las bebidas gaseosas. Como todos sabemos, las bebidas gaseosas tienen una naturaleza en la cual reacciona el ácido carbónico con ciertas sustancias, azúcar, caramelo u otros saborizantes artificiales, pero tienen cierta concentración de hidrógeno, todas las bebidas gaseosas. Y en este sentido, tenemos una muestra de concentración de hidrógeno de 0.0001 mol. Esa es la concentración de hidrógeno que tenemos de una bebida gaseosa. Y nos pide el problema de que determinemos cuál es la concentración de OH-, que es el hidróxido, o en otras palabras, hidroxilo. ¿Cómo vamos a encontrar esa concentración? Primeramente, veamos este valor, que es del 1 por 10 elevado a la menos 14, que es el valor de los kilowatts o kilojoules. Ese valor ya va a venir dado en cada uno de los ejercicios, así también vendrá dado la concentración de hidrógeno. ¿Y qué vamos a realizar? A partir del valor de los kilojoules total de la bebida gaseosa, vamos a realizar la operación para encontrar la concentración del OH-. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para encontrar el OH-, vamos a dividir los kilowatts o kilojoules total de la solución, que es la bebida gaseosa, entre la concentración de hidrógeno, que es 0.0001 mol. Y esa cantidad la vamos a expresar en notación científica con la tecla NG de la calculadora y nos dará este valor, que es 1 por 10 elevado a la menos 4. Ahora que ya tenemos sustituido la fórmula, hacemos la división. Dividimos el valor de los kilowatts o kilojoules, que es de 1 por 10 elevado a la menos 14, entre el valor de la concentración de hidrógeno, que ya nos proporciona también ese dato el ejercicio, que es de 1 por 10 elevado a la menos 4 mol. Hacemos la división y al final nos resultará de que la concentración de hidróxido dentro de esta bebida gaseosa es de 1 por 10 elevado a la menos 10. ¿Qué significa? De que la concentración de hidróxido es bastante reducida.
baja y escasa, dando como resultado que la concentración de hidrógeno es superior o por encima a la concentración de hidróxilos y por ende podemos afirmar de que la bebida gaseosa es ácida, ya que tiene una mayor concentración de hidronios por encima de hidróxilos. Y de esta manera hemos encontrado, a partir de esta fórmula científica, cómo encontrar las concentraciones, sea de hidrógeno o de hidróxido. Siempre vamos a realizar el mismo procedimiento, pero en este caso encontramos la concentración de hidróxidos de una bebida gaseosa. ¿Alguna pregunta, duda referente al ejercicio? Sobre cómo encontrar el valor de la concentración, así también la tasa de equivalencia en notación científica de la concentración de hidrógeno, u otro aspecto referente al contenido abordado, el equilibrio iónico del agua. ¿Alguna pregunta, duda referente al contenido o así también a la ejemplificación? Todo claro. Muy bien, gracias por confirmar. Como les mencionaba, la clave está en identificar los valores, tanto el valor de la concentración de hidrógeno, que es un valor que va a venir dado dentro del ejercicio, como también el valor de los kilowatts o kilojoules. Y con esos valores solamente vamos a hacer siempre una división. Si en dado caso el ejercicio hubiera planteado buscar la concentración de hidrógeno, hubiéramos hecho el proceso inverso. Dividir 1 por 10 a la menos 14 entre 1 por 10 a la menos 10 para obtener el valor de la concentración de hidrógeno. Pero en este caso, como es concentración de hidróxido, solo tomamos este valor, lo expresamos en notación científica y ya realizamos la respectiva división hasta obtener dicha concentración. ¿Alguna otra pregunta, duda referente a la ejemplificación? Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, vamos a pasar entonces a la parte práctica del contenido abordado. Vamos a realizar una práctica en un simulador virtual. Les voy a facilitar las indicaciones en el grupo de WhatsApp y si usted me realiza esa práctica, le voy a ponderar puntos para su nota de examen o bien para la guía de esta semana. Así que va a ser importante ver cómo funciona este aspecto de las concentraciones dentro de ese simulador virtual en línea. Se supone que no tengo puntos. Sí, se le pueden sumar también estos que puede obtener en la práctica. Como les mencionaba, estos son puntos adicionales. Si ya tienen puntos, excelente. Estos siempre se van a ir sumando también a sus notas. No sé si tienen alguna pregunta de la guía semanal o de la clase o así también de la ejemplificación o la actividad práctica que vamos a realizar. Yo, profe. Díganme. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar esta guía? Hasta el día de mañana en el transcurso del día. ¿Hasta las 12? En el transcurso del día pueden realizar la entrega. Ah, vaya, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy poquito tiempo. Para la actividad de la práctica en el transcurso del día, pueden hacer la entrega hasta las 5 de la tarde. Muy poquito. Así que ese es el tiempo preestablecido. Si tiene Déjela hasta las 11:59, profe. Si tienen algún inconveniente, me pueden informar en el chat y les puedo extender para el día de mañana, si en dado caso tienen algún inconveniente con esta actividad del simulador. Pero ya luego les voy a facilitar, para ir cerrando ya la sesión, lo que son las indicaciones generales de que lo vamos a realizar. No implica mucho tiempo, solo vamos a entrar al simulador, vamos a tomar una captura cambiando los valores y así también clasificar ciertas sustancias que vamos a medir su acidez y basicidad.
Así que hasta acá vamos a llegar. Ya les voy a facilitar los recursos, tanto la presentación como también la parte práctica. Nos vemos entonces hasta la próxima sesión. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Yo, Nos vemos. profe, cuídese. Gracias.